Vamos a hablar de las ballenas, de estos animalitos tan importantes y tan emblemáticos que un asesor del futuro presidente, pues ya no más asume, propuso privatizar. Pero no le vamos a preguntar a nuestra entrevistada qué opina de eso, sino que nos cuente realmente cuál es la importancia de conservar los océanos y las ballenas. Así que me dice Hernán, ya estamos nuevamente en comunicación porque se había cortado. La vamos a presentar entonces. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Roxana Steinbarg. Ella es una de las fundadoras del ICB, del Instituto de Conservación de Ballenas, y ya te saludamos en Estrategia Salud y Ambiente, Gabriela Ensing y Elisa Soto. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Roxana, muy buenas tardes. Bueno, con la inquietud de poder hacerte algunas preguntas y quizá la primera tiene que ver con por qué es importante investigar, ¿no? Y conservar los océanos. Bien, los océanos son fuente de vida, funcionan como regulador de todo lo que pasa en la Tierra. En realidad, más que la Tierra, nuestro planeta océano. Esos son los fundamentos de por qué básicamente tenemos que proteger algo que ni siquiera lo deberíamos pensar, debería ser algo casi como intuitivo, por una cuestión de supervivencia, proteger lo que nos da la vida. 50% del oxígeno se produce en el mar, regulan las precipitaciones, y bueno, las ballenas son habitantes de ese planeta océano. Uh-huh. Y hace un tiempo estaban en peligro de extinción. ¿Hoy lo están? Digo, ¿y cuáles son sus enemigos? Porque antes eran por ahí los barcos balleneros, los cazadores de ballenas, y ahora capaz que es el plástico mismo. Bien, bueno, hay muchas especies de ballenas. La que nosotros estudiamos principalmente es la ballena franca austral. Es una especie que estuvo al borde de la extinción justamente porque era la preferida por las flotas balleneras de la época de cacería industrial, y de hecho fue la primera en recibir protección alrededor de 1935, y luego diferentes medidas, entre ellos la moratoria a la caza comercial y diversas acciones implementadas por Argentina y otros países donde se suelen ver estas ballenas, logró que de a poquito se vaya recuperando. Sin embargo, después de más de muchas décadas de protección, todavía está por muy debajo de los niveles poblacionales previo a esta explotación indiscriminada. Pero bueno, podemos decir que, por ejemplo, la ballena franca austral hoy está en una situación que es de preocupación menor por la cantidad de ballenas, pero eso no significa que sea una victoria, porque son muchas las amenazas que hoy está enfrentando esta población, de la que te digo que nosotros estudiamos hace 5 décadas en las costas de Argentina, y que realmente, bueno, en este contexto de crisis ambiental se multiplican las amenazas, entre ellas la que mencionaste, que es la contaminación plástica. Roxana, el solo hecho de que las ballenas habiten el océano ya implica un fuerte beneficio, un importante beneficio para la vida, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Qué es, digamos, qué papel juegan las ballenas? Las ballenas son las grandes ingenieras del océano. Se dicen que son algo así como también los bosques de los océanos, porque son tan grandes, en sus cuerpos almacenan dióxido de carbono, y además de su tamaño también son muy longevas. Entonces actúan como secuestradoras de dióxido de carbono, y cuando mueren se va con ellas a la profundidad del mar y evita que se liberen a la atmósfera. Entonces son grandes aliadas para mitigar las consecuencias del cambio climático. Uh-huh. Qué importante eso. Y me mandaste hace un rato, preparando esta entrevista, el reporte de una investigación en el que registraron a una enorme cantidad de ballenas alimentándose. Para eso usaron imágenes satelitales, no sé si drones. ¿Qué implicó este fenómeno que se estuvo observando hasta hace unos días nomás en la península de Valdés? Bueno, es
normal que a esta altura del año se observen ballenas en el comportamiento de alimentación, ya se están preparando para la migración, ya las madres están con hambre, entonces bueno, se ven estos comportamientos de alimentación. El evento fue extraordinario por la magnitud. Nuestros investigadores observaron alrededor durante 2 horas más de casi 100 ballenas en este comportamiento de alimentación. Wow. Esto lo hicieron mientras estaban realizando diversos estudios de fotoidentificación y de fotogrametría. Esto era en el Golfo San José, en Península Valdés, y pudieron registrar este momento a través de drones. Llamaba la atención desde la costa ver la cantidad de ballenas, y cuando empezaron a observar estas imágenes los drones se dieron cuenta que estaban todas en este comportamiento de alimentación. Y como te decía, esto lo estamos viendo con más frecuencia. Península Valdés es el área de cría y reproducción. Si bien tienen estos comportamientos que son esporádicos, la gran fuente de alimentación está en otras zonas, donde ellas ahora se están preparando y ya se iniciaron su ruta migratoria. Ahora bien, cuando estos eventos empiezan a darse con más frecuencia, también uno se empieza a preocupar, sobre todo considerando un evento también que sucedió el año pasado, donde casi 30 ballenas adultas murieron a consecuencia de una intoxicación por biotoxinas al estar alimentándose en las aguas de Península Valdés. Tremendo, ¿no? ¿Y se supo la causa de eso? Porque también, bueno, tu especialidad es ballenas, pero lo que se estaba viendo por estos días es una gran mortandad de lobos marinos, elefantes marinos, otras especies, en este caso por gripe aviar, y lo desesperante es que no hay vacunas para eso, no hay cómo evitarlo. ¿Qué nos estaría mostrando estos fenómenos de contaminación, bueno, de mortandad? Algo que es clave. Es algo que no podemos evitar. Nos pasó el año pasado con estas 30 ballenas. No había forma de decirles que no se alimenten porque estaban alimentándose a partir de fitoplancton que estaba teniendo biotoxinas. Esto sucedió por esto que uno conoce como las mareas rojas. El fitoplancton tiene microalgas y en ciertas condiciones ambientales apropiadas, ya sea temperatura, presencia de nutrientes, florecen, y en algunas de estas floraciones producen estas biotoxinas que producen la muerte. Es lo que uno conoce como marea roja. En este caso las ballenas fueron indicadoras de esta salud, de esta situación del océano, y se decretó una veda, y bueno, murieron 30 ballenas en un evento único, porque por ejemplo en menos de 2 días encontramos 6 ballenas adultas, y esto se extendió a lo largo de septiembre y octubre, y no había nada que podíamos hacer. Y en este caso que estás mencionando, la gripe aviar, que no afectó a ballenas, pero sí a lobos marinos, elefantes, a colonias de aves, tampoco es algo que uno pueda resolver a través de una vacuna. Pero nos está mostrando la debilidad, la resiliencia de la biodiversidad. Tiene que ver con un equilibrio que estamos alterando. Esto también lo mostró la pandemia del COVID. Hay situaciones que todavía no las podemos explicar, pero algo está sucediendo y que generan situaciones como estas, que no fueron antes vistas. Sí, la verdad que muy triste, ¿no? Roxana, yo quiero volver a todo lo que implica tener ballenas en los océanos, y investigando un poco leía que incluso las heces de las ballenas tienen un impacto muy positivo para la biodiversidad, ¿verdad? Sí, exactamente, son las grandes fertilizadores de los océanos, y de hecho donde hay más ballenas son océanos más productivos, porque sus heces ricas en hierro fertilizan, son las jardineras, como te decía. Entonces realmente como tienen tantos beneficios por donde uno lo mire, porque más allá de estos beneficios al funcionamiento de los ecosistemas, por ser secuestradoras de dióxido de carbono, por ser fertilizadoras, las ballenas son muy carismáticas, tienen tanta nobleza, que ya por el hecho solo de existir, lo mismo esto aplica a otras especies, es importante protegerlas.
Además duda. generan turismo, estoy recordando, no sé si ahora es la temporada de ballenas o hasta cuándo dura, los que tienen la posibilidad de viajar a Península Valdés o a lugares donde se puedan avistar, tomar esas excursiones, generan todo un movimiento que, no sé, contame en este caso si ustedes como ICB están en estos lugares o impulsan que la gente también vaya y conozca, los pueda ver de primera mano a las ballenas y un poco colaborar con la tarea que ustedes hacen. Bueno, la temporada de avistaje está concluyendo porque justamente esta actividad se lleva de junio a diciembre, cuando las ballenas están en su época de cría y reproducción. Y nosotros desde el Instituto de Conservación de Ballenas trabajamos codo a codo con toda la comunidad que realiza el avistaje de ballenas, por el hecho de que, primero, es una plataforma muy importante para la investigación, pero además son multiplicadores del mensaje de la conservación. Nosotros realizamos actividades de actualización, de intercambio. Recientemente hemos actualizado una infografía para que esté a bordo de las embarcaciones. El mensaje que brindan los guías balleneros a cada uno de los visitantes que tienen esa posibilidad de acercarse a las ballenas es transformadora. Creo que una persona después de ver una ballena no se olvida por el resto de su vida, y ahí es importante tener ese clic para también involucrarse en la conservación. Seguro. Y bueno, supongo que conocés la iniciativa Pampa Azul, que había iniciado en 2014, después se interrumpió y ahora volvía, que es el Estado el que está impulsando la investigación y la protección de nuestra soberanía en el mar. Vos trabajás en el ámbito de una ONG con esto, pero ¿qué reflexión te merece o qué importancia le asignás a que sigan vigentes este tipo de programas? Bueno, tema complejo. Lo cierto es que nosotros como Instituto de Conservación de Ballenas, nuestro pilar fundamental es la ciencia. Nosotros trabajamos en incidir en las políticas públicas, en la importancia de crear áreas marinas protegidas a partir de la ciencia. De ahí el Pampa Azul también tiene este rol, de poder conocer los recursos que tiene el mar argentino, poder planificar ese espacio que tiene y trabajar conjuntamente con investigadores, con conservacionistas, en proteger la riqueza del mar argentino. Bueno, ojalá eso llegue a quienes tiene que llegar para que se sostengan, ¿no? Este tipo de programas, porque la verdad, por lo que vos señalás, son sumamente valiosos. Totalmente, sobre todo porque hay que trabajar en el largo plazo. El monitoreo como te decía, nosotros hace 5 décadas trabajamos en investigación con ballena franca austral, y cada año es más valioso que otro, y sobre todo porque en un escenario cambiante. Entonces, poder contar con toda la historia anterior te permite actuar más rápido frente a alguna situación cambiante. Y ese es el rol también que tiene que tener el Estado en estar monitoreando estas variables ambientales. Hoy no hay democracia si no hay ambiente, no hay desarrollo que pueda haber si no tenemos un ambiente sano, y esto debería ser una prioridad en las políticas de los Estados. Roxana, tal como señalaba Gaby, ustedes son una ONG. ¿Hay forma de colaborar con ustedes? ¿Qué acciones desarrollan en las cuales la comunidad pueda sumarse? Bueno, te agradezco por esta pregunta, porque la sustentabilidad de nuestra organización a largo plazo depende del aporte de personas comprometidas, de empresas, y en este caso las personas pueden colaborar con el Instituto adoptando una ballena. No sé si se los comenté antes, nuestro trabajo de monitoreo tiene un pilar, lo que es el seguimiento de individuos conocidos a partir del patrón de callosidades. Uh-huh. Conocemos más de 4.300 ballenas francas desde hace 50 años, algunas familias de más de 5 generaciones, y las personas que quieren colaborar pueden hacerlo adoptando a una de estas ballenas con un aporte mensual, y de esa manera contribuye con fondos que nos permite sostener a largo plazo nuestras actividades, no solamente de investigación, sino también de educación y de conservación. Buenísimo. Aprovechando esto que mencionás, son muy longevas, ¿verdad?
Totalmente. Nosotros te digo que como te decía, iniciamos este estudio en 1970 y todavía ballenas que fueron identificadas adultas en este año continúan regresando. Conocemos ballenas más de 60 años en esta población, pero existen registros de otra especie que vive en el hemisferio norte, que al morir encontraron un arpón en su cuerpo, había sobrevivido a una herida y tenía más de 140 años ese arpón. Ah, impresionante. Así que son muy longevas. Roxana, y una cuestión de color que bueno, ¿les ponen nombre a las ballenas? Bueno, nosotros sí le ponemos nombre, porque al estudiarlas durante tanto tiempo, aparte a veces aparecen nombres muy graciosos, porque son los investigadores que están observándolas. Muchas veces esos nombres tienen que ver por patrones de coloración que tienen en su cuerpo, o en un caso, por ejemplo, el de Mochita, que recibió ese nombre por parte del doctor Mariano Cironi, porque tiene un corte en una en su aleta caudal, en su cola. No sabemos qué lo ocasionó, pero en este caso nos está también de alguna manera alertando sobre posibles amenazas que enfrentan. Bueno, y en este caso Mochita nos cuenta acerca de estas amenazas que tienen que ver con las colisiones con embarcación. Y así tenemos a Troz, a Alfonsina, a Luminosa, a Espuma, a Nube. Cada una de estas ballenas, más allá de su nombre, tiene una historia de vida para contar. Porque para nosotros, yo te hablaba de la mortandad de ballenas, uno puede hablar de ballenas, pero cuando uno las conoce su historia de vida, sabe cuántas crías tuvo, que es nieta de cuál ballena, de cuánto tiempo que viene, qué áreas prefieren, genera un vínculo con esos animales que es único y que realmente nos compromete más aún en su protección. Sin duda, Roxana, qué lindo lo que decís y qué hermoso trabajo, la verdad. Bueno, felicitaciones y por supuesto vamos a difundir con todo gusto esto de poder apadrinar. Por supuesto no hay régimen de visitas ni nada parecido si uno las adopta, pero viajar todos los años a verlas. Claro, pero como dice acá Gaby, quizás sí viajar en su momento cuando ellas están de este lado del mundo, digamos. Totalmente. Es súper importante tener la posibilidad de conocerlas y sobre todo ver un animal como es la ballena con comportamientos naturales en su medio natural. Y ahí es realmente uno entiende la importancia de protegerlas. Seguro. Roxana, para cerrar, ¿querrías comentar las redes? Sí, nuestro website es ballenas.org.ar y tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter nos encuentran como ICB, que son nuestras siglas, .Argentina. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Roxana, gracias por tu tiempo, por haber compartido algo tan importante y también tan tierno, digamos, porque yo me las imaginaba mientras vos relatabas todo esto. Pero bueno, sí, ese aporte inmenso, inigualable que hacen las ballenas para que estemos mejor y que lamentablemente el ser humano no valora, ¿no? Y a veces atenta contra su vida directa o indirectamente. Así que buenísimo poder difundir todo esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y cierro con una reflexión final. En los años 70 se hablaba del movimiento Salve las ballenas y creo que hoy tendríamos que ser salvados por las ballenas. Sin duda. Interesante. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias, Roxana. Que tengas buen día. Gracias. Un abrazo, Roxana, y muchas gracias. Una genia, sabe muchísimo de ballenas. Mencionó ella al doctor Mariano Cironi, él es el director científico del ICB, también son gente que labura y muy bien, y es la segunda vez que la entrevistamos a Roxana en este programa porque creemos que es importante difundir. Por supuesto esto. que sí, y hay cosas que no se conocen y que está muy bueno que se puedan difundir, ¿no? Seguro.